Hay debate, parece, y va a haber debate, y va a haber que tener mucho consenso para poder salir adelante en este próximo congreso que se viene. Está Luis Petri, diputado por Cambiemos, está Alejandro Topo Rodríguez, candidato a diputado por Consenso Federal. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están armados? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Con mucha expectativa, pensamos que... Coincidimos que la etapa que viene va a ser una etapa de diálogo, necesariamente, pero la etapa actual también fue una etapa de mucho diálogo. Pensemos que nosotros en Cambiemos fuimos el primer gobierno desde 1983 con minoría en ambas cámaras. Y no solamente invocamos el diálogo por convicción, sino también por necesidad. Está claro que todas y cada una de las leyes que salieron del Congreso de la Nación en estos 4 años fueron fruto del consenso con los propios legisladores y del consenso con los gobernadores. Digo, no teníamos mayoría propia como ocurrió con el kirchnerismo. Luis, pero me lleva a un punto que parece muy cierto lo que vos decís. Las leyes fueron por consenso, hubo algunas que no pudieron sacar, muchas que tuvieron que retirar o ni siquiera presentar. Ahora, pareciera que era más fácil hacer consenso en el Congreso que en el Poder Ejecutivo respecto de la mirada hacia afuera, del diálogo. De hecho, mucha gente que propiciaba el diálogo quedó afuera de la toma de decisiones de este gobierno. Bueno, pero siempre vos fíjate, desde el primer momento, nosotros asumimos en diciembre, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había hecho lugar a una demanda de 3 provincias en donde le devolvía los fondos del ANSES. Y la Presidenta de la Nación, sin sacar cuentas, lógicamente, lo extendió al resto de las provincias argentinas. Lo primero que hizo el Presidente de la Nación, la primera medida que tomó fue traer a los gobernadores, sentarlos y acordar cómo iba a ser esa devolución. Digo, siempre hubo diálogo con los sectores sindicales, con los gobernadores. Lo que pasa es que en un momento determinado, fundamentalmente con posterioridad al 2017, muchos empezaron a sacar cuentas electorales y muchos empezaron a esquivarle ese diálogo, que esto es real, digo, pero la verdad es que nosotros necesitábamos imperiosamente abrir el canal y hablar con la oposición en todo momento. Eso ya pasó y tenemos lo que se viene. Alejandro, ¿cuál es la posición de Consenso Federal respecto a varias grandes leyes que están dando vuelta casi de manera como fantasmas, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral. Bueno, la verdad que hay una agenda que es la agenda parlamentaria y hay otra agenda que es la agenda pública y social, y hay que hacer los esfuerzos para hacer coincidir unas con otras. Olvidémonos de una reforma laboral si antes la Argentina no crece. No hay país del mundo que pueda demostrar empíricamente que se crea empleo con una reforma laboral si las políticas llevan a destruir empleo y a destruir la economía como está pasando en la Argentina. O sea, el pensamiento es a la inversa. No, tiene que haber políticas de crecimiento antes de tratar una reforma laboral. Ahora, Alejandro, volviendo a lo anterior, advertís que hay posibilidades de alcanzar consensos, y cuando me refiero a consensos hablo de la transición, de lo que está pasando ahora y de lo que viene, el futuro gobierno, donde va a quedar otro escenario diferente. ¿Ves esa posibilidad de consenso? ¿O la grieta dejó ya tantas heridas que ese consenso se va a hacer muy complejo? Tiene que haber un cambio real en la cultura política. Lo decía Luis, me parece de manera noble, legítima. Hemos hecho consenso por necesidad o por necesidad también. Se está hablando de un consenso procedimental, institucional. Lo que no ha habido en la Argentina, desde hace muchos años a esta parte, es una vocación real de generar acuerdos y consensos extendidos, sociales, que luego contribuyen a enriquecer el procedimiento institucional. Por ejemplo, fíjense lo que ha pasado, solo por poner el caso de esta semana. Después de tener 4 días de paz cambiaria, el gobierno vuelve a las andadas a sembrar la bronca. En 48 horas, 2 altos funcionarios, o un candidato como Pichetto, y un alto funcionario como el secretario de Cultura, no se sabe si se toman en chiste la cuestión alimentaria o quieren sembrar bronca contra los que tienen alguna necesidad. Vos como representante del oficialismo, ¿advertís eso? No, yo no advierto eso porque, a ver, lo primero que hay que decir es que nosotros lo que tratamos de garantizar, fundamentalmente con las medidas que se tomaron el fin de semana, era la estabilidad, era dar previsibilidad, dar certeza, producto de que esa inestabilidad se había generado fruto de una PASO, en donde se generó a partir de esa PASO y de un resultado que no estaba proyectado ni pronosticado por absolutamente nadie, se generó una estampida, se generó una corrida de todos aquellos que dijeron, vuelven los que en el pasado
se lo rifaron, digo, vuelven los que en el pasado generaron la Argentina sin reservas, dejaron una Argentina sin soberanía energética, dejaron una Argentina con una debilidad institucional y una encerrona a nivel internacional muy fuerte. Pensemos que teníamos muy pocos países con los cuales cooperábamos y con los cuales teníamos alianzas estratégicas, y no eran fundamentalmente países del primer mundo, y esto generó una fortísima inestabilidad y ahora algunos movimientos sociales, no digo todos, porque, a ver, que a mí me digan que hay emergencia alimentaria, ya la hay desde hace mucho tiempo, por ley, la hay desde hace mucho tiempo, pero me parece que sobre la emergencia alimentaria que hay, y está establecida por ley del Congreso desde hace mucho tiempo, se está haciendo una utilización política. Respecto a lo que dice Pero Alejandro, más allá de la emergencia alimentaria definida por ley, que hasta me suena... incómoda. No, digo, pero hay un reconocimiento del Congreso. Realidad. No, pero hay un reconocimiento del Congreso. Eso es lo que te quiero decir. Y te termino con esto. Solo un segundo. Una sola cosa y con Sí, esto sí, termino. por supuesto. Nosotros no recibimos la Argentina con 5% de pobres, como decía Cristina Fernández de Kirchner, que la recibíamos en el 2015. Nosotros la recibimos con 32%, 31%, porque ni siquiera sabíamos, Dolores, cuántos pobres teníamos, porque tampoco los medíamos. Con lo cual, digo, este país está en emergencia alimentaria desde hace muchísimo tiempo, no desde este gobierno. Está claro. Es difícil porque ustedes lo ven, no pueden salir de esta tentación de confrontar con el kirchnerismo. No pueden salir de la visión de las 48 horas, de decir si se discuta en él una ley o no. Miren, no hace falta ninguna ley para que mañana el presidente Macri ejecute un conjunto de acciones como propuso Roberto Labaña hace 25 días para mejorar la inversión en comedores escolares, decidir que en vez de 1.000 pesos y por 2 meses, tienen que ser 1.500 y por 7 meses el adicional a la asignación universal, y en poner en emergencia y a disposición de un programa de emergencia alimentaria todos los bienes inmuebles, los vehículos y el equipamiento en general del Estado Nacional para trabajar en lo que se viene de acá a 7 meses. Señores, en la Argentina hace 4 años que cada año se consume menos leche. 35 litros menos de leche per cápita se consumen en los últimos 4 años. A la par que aumenta, por suerte, la capacidad exportadora de la Argentina, aumentamos el 15% el volumen exportado de alimentos en el primer semestre de este año. Y además aumentamos nada más y nada menos que el 48% la exportación de carne vacuna. En conjunto eso significó el ingreso de 12.500 millones de dólares adicionales. Se consume menos carne vacuna desde el año 60 que lleva el registro el IPCBA hasta el día de hoy. Y además, notablemente, ha aumentado de 10 a 17% los casos en los que los hogares no cubren alguna comida y declaran tener hambre por problemas económicos. Esta situación hay que tratar de sacarla del antagonismo y de la chicana y de sembrar la bronca. Hay que trabajarlo con serenidad, con consenso, sin descuidar lo que legítimamente cada uno quiere. ¿Ese es el rol que quiere jugar Consenso Federal? Lo está jugando, porque yo les puedo asegurar que desde que Labaña ha dado el paso de disputar la presidencia de la Argentina, hay una palabra que empieza a ser hegemónica, que es consenso. ¿Vos descartás que Roberto Labaña vaya a ser miembro del equipo si es que Alberto Fernández es elegido presidente de su equipo? Lo positivo de lo que está pasando en estos días es que Macri y el kirchnerismo quieren saber qué piensa Labaña, lo llaman por teléfono, se reúnen. Esto es un dato positivo de la cultura política argentina, no que ojalá se siga sosteniéndose adelante. Roberto Labaña no es candidato a ministro de nada, ni de nadie. Es un hombre de Estado, creo que hoy el único hombre de Estado vigente y con fuerza en la Argentina, y es candidato a presidente de la Nación. Yo quiero decirles que Roberto Labaña hoy es el hombre de más prestigio de la dirigencia política argentina, no lo digo yo, lo dicen estudios que se han conocido en estas horas, y tiene la capacidad y las condiciones para encabezar una segunda fuerza nacional el 27 de octubre. Un minuto. Y la pregunta que te quiero hacer responde a lo que se dirime en el Congreso Nacional, que básicamente también es la representación de las provincias. Sí, claro. Las provincias, ¿sentís vos, obvio, me vas a decir que pierden, con un cambio de gobierno?
Pero por supuesto que pierden. A ver, y yo te lo digo, ¿por qué, Dolores? Pensemos que cuando nosotros 30 tenés. recibimos el gobierno, básicamente, 17 provincias con déficit fiscal. Estamos terminando un gobierno, una gestión, y con 17 provincias con superávit. ¿Y esto por qué? Porque hubo un gobierno que dialogó con los gobernadores y es un gobierno que tomó la causa del federalismo y le devolvió institucionalidad al país. Por eso yo digo que es muy importante. Y aparte yo no creo en lo que decía recién Sergio respecto de que estamos en una transición. Nadie pierde o gana una elección en las vísperas. Esto hay que tenerlo muy presente. Y nosotros vamos a pelear la elección no solamente por lo que hemos hecho, reconociendo los errores que hemos tenido, pero también vamos a proponerle a los argentinos un modelo distinto al que nos quiere llevar el kirchnerismo. Gracias. No, gracias. Gracias a todos. Bueno, tenemos que hacer la última pausa y mucho se ha hablado en estas últimas semanas respecto a Fuerte Apache, pero nosotros te vamos a contar cómo es realmente vivir allí. No te lo pierdas, ya volvemos.